damos gracias al Eterno que nos permite iniciar esta semana. Y queremos iniciar como continuamente lo hacemos, con una oración. Y le decimos así: Señor, te damos las gracias que tú nos permites iniciar no tan solo este día, pero esta semana. Y te pedimos que al iniciarlo tú, Señor, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, sobre cada persona que nos escucha, para poder, Señor, así discernir cuál es tu voluntad perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Permite que tu palabra, Señor, a pesar del tiempo que tiene escrita, sea completamente, Señor, transformada al tiempo en el que vivimos, Señor, y la podamos así discernir en una manera sobrenatural a través de tu Espíritu Santo para poderla aplicar a nuestro diario vivir. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, el Nazareno. Amén. Hemos estado estudiando sobre el libro del Éxodo, y en este momento llegamos a la porción de Tetzabet, que significa simplemente y mandarás, y encomendarás. Y vamos a estar estudiando desde Éxodo capítulo 27, versículo 20, hasta Éxodo 30, versículo 10, que es la porción que nos corresponde para esta semana. Y vamos a dar inicio leyendo de la versión Reina Valera 1960, capítulo 27, versículo 20, donde la palabra lee de esta forma y dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Algunos de nosotros quizás hemos estado estudiando un poco, o quizás hemos visitado algunas sinagogas. Hemos tenido esta experiencia y generalmente ellos le nombran la luz perpetua a una luz que se enciende, que está enfrente del altar, y seguramente es dando referencia a este mandamiento. Antes de iniciar este programa estuve haciendo una investigación con otros pastores para ver cómo ellos han aplicado estos versículos a nuestra vida contemporánea. A pesar de que escuché bastantes buenas predicaciones, yo creo que desearía mejor en este momento dar algo que el Señor me dio individualmente a mí y específicamente para cada uno de ustedes. Cuando nosotros buscamos cómo sustraer la verdad para nuestros días, podemos buscar el simbolismo de lo que significa el aceite de oliva. Para muchos de nosotros hemos estado relacionados con el Espíritu Santo, y a través de los evangelios, a través de todas las cartas paulinas, a través de todo el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que generalmente es un símbolo que se usa del Espíritu de Dios. En esta porción, el Eterno está mandando a los hijos de Israel que traigan ese aceite puro para mantener el alumbrado dentro de lo que es el tabernáculo de reunión. Y estaba precisamente encomendando, comisionando a Aarón y a sus hijos para que ellos fueran los que se encomendaran, para los que se delegara esta función de mantener ese aceite encendido. A través de toda esta porción nos vamos a dar cuenta que vamos a estar hablando del sacerdocio, de las vestiduras, de sus simbolismos. Entonces, supongo que si desde el principio le damos ese enfoque, ese énfasis, va a ser de bastante bendición para nosotros, pues ya nosotros ahora, en el tiempo contemporáneo en el que vivimos, hemos entendido que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, que hemos sido constituidos a través del sacrificio del Mesías, un pueblo de sacerdotes. Entonces, quizás sea de mucha bendición, de mucha ayuda para cada uno de nosotros para saber cómo debemos de ejercer nuestro sacerdocio. Al iniciar esto, yo quisiera
recordarte algo muy importante que se me vino a la mente cuando estaba tratando de poner este programa. Se me vino a la mente una clase que nosotros tenemos en el seminario bíblico, y esa clase se llama Teología Sistemática. Lo que me encantó de esa clase fue su libro. No tan solo que es un libro de instrucción, pero también para mi vida se convirtió en un libro de inspiración. Cuando yo abrí la primera página de ese libro, me encontré con estas palabras que me han inspirado por toda mi vida. Y dicen así: hasta ahora Dios no ha hecho nada sin un hombre, y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Repito, hasta ahora Dios no ha hecho nada sin el hombre, y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Al estar estudiando todo el libro de Éxodo, en un programa anterior nos hemos dado cuenta que concluimos la construcción del tabernáculo. Y yo me hacía esta pregunta: ¿para qué el Señor quería construir un tabernáculo si no tenía hombres quien lo atendiera? Bastante importante. Porque si no hubiera hombres quien atendiera ese tabernáculo, simplemente ese tabernáculo que se construyó en medio del desierto iba a tener la función solamente como un símbolo nacional. Iba a tener la función como un monumento muerto. Solamente iba a servir de adorno. Necesitaba ese tabernáculo tener gente, tener varones y varonas que pudieran servir para que ese tabernáculo realmente viniera y cobrara vida. Les estoy recordando a cada uno de ustedes que me están escuchando que también nosotros hemos sido encomendados, hemos sido encaminados, hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Yo creo que la mejor aplicación que yo podría hacer era el de decirte a ti, hermano amado, tú, juntamente con cada uno de nosotros que estamos detrás de esta radio y dentro de las congregaciones, hemos sido llamados y encomendados por el Señor a predicar el Evangelio a los hombres. Yo creo que si pudiéramos empezar desde ahí, podríamos entender y aplicar mejor esta porción a nuestras vidas. Aarón y sus hijos habían sido encomendados, pero yo quiero regresar un poquito hacia otras porciones que hemos visto, donde usted se ha de recordar que en Génesis capítulo 34 hubo un acto de violencia en contra de la única hija de Jacob, y se llamaba Dina. Y a través de este acto de violencia nos podemos dar cuenta que se levantaron los hijos de Jacob en venganza contra el pueblo, en venganza contra el hombre que había violado a su hermana. Y se levantó Simeón y se levantó Levi, que fueron los que a filo de espada, dice la palabra, que después de haber exigido que se circuncidaran aquellos varones de aquel pueblo, dice que al tercer día que se había aplicado la circuncisión a aquel pueblo, ellos fueron directamente y exterminaron a todo ese pueblo. Desde luego que esa no fue la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos ahorita, donde Aarón y sus hijos, viniendo de la tribu de Levi, son instituidos sacerdotes sobre el tabernáculo, nos podemos dar cuenta que el primer mensaje que la Torá nos da es que ya existía en aquel tiempo la misericordia y el amor del Señor, y había redimido de su pecado a la tribu de Levi y a la tribu de Simeón. Para muchos de nosotros, ahora contemporáneamente, cuando nosotros deseamos el ministerio, cuando nosotros hemos sido llamados a involucrarnos dentro de nuestras congregaciones, generalmente siempre surge nuestro pasado.
generalmente siempre es el primer obstáculo que se viene a nuestra conciencia, a nuestra mente, en el decir, sí Señor, heme aquí, envíame aquí, a mí. Pareciera como que nuestro pasado viniera a nuestro presente solamente a estorbar y a negarnos a hacer esa obra que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Pero yo te quiero recordar en este momento, mi hermano amado, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, que así como el Señor redimió a estas dos tribus de Simeón y Levi, que fueron los que tomaron venganza de la violación de Dina, así también el Eterno nos ha redimido a cada uno de nosotros. Que si nosotros somos compasivos y somos reverentes y nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos puede volver a usar dentro de sus ministerios, dentro de su servicio, dentro de su tabernáculo. Porque eso es lo que nos da a luz inicialmente en esta porción. El Señor llama a la tribu de Levi, una tribu que quizás venía de un padre vengativo, que quizás era una de las tribus que menos hubiéramos elegido nosotros como hombres para ejercer el sacerdocio. Pero gracias al Eterno, que Él no ve las cosas como las ven los humanos. El Eterno los restauró, el Eterno aún nos puso como sacerdotes a toda esta tribu de Levi. Puso a Aarón y a sus hijos como sacerdotes dentro de su santuario. Entonces, el llamado para esta semana es precisamente, hermano, que tú te levantes, que tú puedas entender cuál es el mensaje, que tú puedas aplicar a tu vida esta porción. Yo quiero citar Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, donde Jesús está hablando específicamente a cada uno de nosotros. Y dice así la palabra, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí está el mensaje, hermano. Aquí está el mensaje que todavía, desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los que quizás hayan sido llamados al ministerio, quizás ese haya sido el primer obstáculo, su conciencia, su pasado. Que se genere en cada uno de nosotros un sentimiento de indignidad para poder ejercer el sacerdocio, para poder ejercer el ministerio. Hermano, ojalá que puedas entender que lo primero que hizo el Eterno con la familia de Aarón y de sus hijos fue el redimirlos, el purificarlos, el santificarlos, el perdonarlos, para después venir así y encomendarlos. Porque a la verdad, hermano, desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días, todavía seguimos padeciendo de falta de obreros para su viña. Y como podemos darnos cuenta, el pueblo, la gente que no conocen, la gente que sencilla, que todavía no han entendido el evangelio, todavía siguen sufriendo. Pero Jesús tuvo compasión de ellas, porque dice la palabra que estaban desamparadas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero fíjate el énfasis que le pone. Estaban desamparadas y estaban dispersas porque no había pastor que las pastoreara. No había pastor que las guiara. No había pastor que las consolara. Qué importante es que nosotros apliquemos correctamente esta palabra para nuestros días. Qué importante es que nosotros entendamos
que realmente esta porción se dedica precisamente a hombres, a llamar a hombres. Porque somos nosotros los hombres los que hemos experimentado esa redención de parte del Eterno. El apóstol Pedro hace mención que aún los ángeles desean mirar. Y quizás usando ese verso mirar, quizás nos esté refiriendo a que quizás ellos quisieran hacer la obra que se nos ha encomendado a nosotros. El de llevar ese evangelio a toda criatura. Segunda de Timoteo nos dice, hablando el apóstol Pablo a su muy amado Timoteo, nos dice en el primer capítulo, leyendo en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante es que nosotros podamos entender este mensaje. ¿Para qué quería el Señor un tabernáculo erigido en medio del desierto si no iba a constituir sacerdotes para que lo atendieran? Si no iba a haber sacerdotes para que presentaran las ofrendas del pueblo, si no iba a haber sacerdotes para que pudieran atender a cada una de las personas que venían buscando la reconciliación, que sus pecados fueran cubiertos a través de sus sacrificios. Nosotros somos esas olivas machacadas, donde ha surgido el aceite para el alumbrado delante del Señor, delante del Eterno. Cuando la palabra dice machacadas, quiero decir que cada uno de nosotros hemos sido quebrantados para así ser transformados, para así llegar al conocimiento perfecto de lo que el Señor desea en nuestra vida, para así ser santificados, para estar listos para ese servicio, para ese sacrificio que el Señor nos llama a hacer. Hebreos 1:6 lee de esta forma y nos va a dar luz a lo que estoy diciendo. Dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está, hermano. Ahí está el punto que te estoy haciendo. Ahí está el punto que tú necesitas escuchar. Que el Señor ya te ha transformado en ese aceite de oliva para poder ser encendido, y ya ha sido encendido, y al ser encendido ha sido completamente dispuesto, encomendado para su servicio. Porque la verdad, hermano, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y lo que menos necesitamos es gente condenada detrás de estos micrófonos escuchándonos, posponiendo la respuesta del llamado que Dios les está haciendo, simplemente porque, número uno, o tienen mala conciencia, o quizás tienen un sentimiento de indignación, o quizás no entienden que ya han sido redimidos y que el Señor ya los ha transformado, y que aún dice la palabra que los ha hecho llama de fuego. Vamos a recapitular para todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento. Estamos estudiando sobre Éxodo capítulo 27, donde tiene como subtítulo en la Reina Valera: aceite para las lámparas. Y estamos entendiendo que el Señor mandó que los hijos de Israel trajeran aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder constantemente, perpetuamente, las lámparas que estaban ubicadas en el tabernáculo de reunión. Hemos deducido que nosotros somos esas olivas, que nosotros, a través del quebrantamiento que el Señor nos ha dado en nuestra vida, en nuestro peregrinar, nos ha machacado para sacar de nosotros lo mejor, ese aceite que arda. Hemos deducido que el Señor nos ha hecho llamas de fuego, que el Señor ha puesto ese fuego dentro de nosotros, donde ardemos, donde nos apasionamos por la obra de Dios, donde nos apasionamos por Él, donde generamos esa devoción para Él. Hemos entendido a través de la boca de Jesús que
realmente la mies es mucha y que los obreros son pocos, y que realmente las ovejas están desamparadas y dispersas aún en nuestros días porque no tienen pastor, porque no hay quien las guíe, porque no hay quien las consuele, porque no hay quien pueda dirigirlas hacia el Señor. Hemos descubierto que aún el apóstol Pablo le encomendó a su siervo Timoteo, a su condiscípulo Timoteo, y le dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y nosotros te decimos lo mismo, hermano. Te decimos que recuerdes que en los libros de teología sistemática hay una preciosa frase donde dice que hasta ahora Dios no ha hecho nada sin un hombre y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Que tú puedas decir: heme aquí. Que tú puedas decir: si realmente el tabernáculo no tenía sentido si no hubiera sacerdotes quien les hubiera dado vida y dado servicio dentro de ese tabernáculo. Que no se levantó el tabernáculo, que no se levante una iglesia, que no se levante un edificio solamente para ser símbolo de nuestra fe, pero para que cobren vida todos los días y así la gente pueda ser alcanzada, pastoreada y consolada. Ese llamado es para ti, hermano. Mi teléfono es el 214-212-7676 y esperamos que nos hayas comprendido. Esperamos que puedas decir: heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Porque realmente, hermano, entre más nos conectamos con otros pastores, nos damos cuenta que hay bastantes iglesias aún sin pastor. Hay bastantes misiones donde los obreros están esperando. Y todavía, hermano, no podemos alcanzar a cubrir todas las necesidades que hay dentro de la obra. El Señor te está llamando. Mi teléfono es el 214-212-7676 y te invitamos a que nos sintonices toda esta semana a las 7 de la mañana en esta radioestación, porque vamos a estar hablando sobre las vestiduras de los sacerdotes, su significado y cada una de las cosas que nosotros podemos aprender para nuestros días. Que el Señor te bendiga. Adelante, hermano, has sido redimido, no importa cuál haya sido tu pasado, el Señor lo ha limpiado, así como limpió a la familia de Aarón y de sus hijos. Tú estás listo para decir: Señor, heme aquí. Mi teléfono es el 214-212-7676 y que el Eterno te bendiga en este día y recuerda que tenemos una cita toda esta semana. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.